Buenas gente, amigos, ¿cómo les va? Estamos en esta misión con Mariela, viajando a la ciudad de San Vicente, ubicada a poco más de 50 kilómetros de la ciudad de La Plata, a donde vivo, y más o menos a la misma distancia desde la ciudad de Buenos Aires. Y la misión es simple: vamos a retirar un pequeño lote de monedas que Mari, una suscriptora de esta pequeña ciudad, necesita vender para mejorar la salud de su pequeña perrita. Entre otras cosas, una urgente operación de cataratas. Mi ganancia será intercambiar monedas que no tenga en mi colección por alguna repetida. Y te voy a contar acerca de estas monedas y de los lugares interesantes. Por ejemplo, acá está la Quinta de Perón, pero está cerrado por los problemas del coronavirus, obviamente. De todas formas, esta quinta es ahora el Museo Histórico 17 de Octubre, que fue una de las residencias de General Perón y que ahora es el lugar donde descansa sus restos desde 2006. El lugar cuenta con un salón de exposiciones, incluso cuenta con el tren presidencial que usaron desde Hipólito Yrigoyen hasta Raúl Alfonsín. En un acto más del sincronismo que reina en nuestras vidas, en el video anterior te mostré la moneda con las siglas BP, Viva Perón o Perón vuelve, depende de quién te lo diga, y que es del año 1951. Con este tren que se encuentra aquí, Perón viajó desde Salta ese mismo año, 1951, para continuar con su campaña de reelección. Ahora sí, monedas. Vamos a separar todas las monedas interesantes, extranjeras, pero también algunas argentinas que tengan valor. Al toque, primera moneda que no tengo, 5 centavos, Bolivia 1935. Ahora te cuento todo de ella, pero antes te quería contar: todos los antiguos pueblos de la provincia de Buenos Aires tienen su plaza principal, y de un lado está la parroquia, y en otro de los lados está la casa de gobierno. Y esta sí que es una ciudad antigua, fue fundada en 1784, fue el primer partido en ser municipalizado, y esto ocurrió en el año 1856. Ahora sí, Bolivia, 5 centavos de 1935. Esta pequeña moneda de cuproníquel de apenas 2,2 gramos tiene en su anverso el centro del escudo de armas de Bolivia y abajo 9 estrellas de 5 puntas que representan los 9 departamentos en los que se divide el país. Y del anverso un caduceo, que es el símbolo del comercio que portaba el dios olímpico mensajero Hermes. No es la primera vez que aparece este símbolo en monedas. Mira este as romano de Tiberio del año 14 a 37 después de Cristo. Hey, un momento, esta no la tengo, Reino de Bután. Pero antes de hablarte de ella te quería comentar acerca de la Reserva Natural de la Laguna. En esta laguna no se puede bañar, así que tampoco podemos detectar, pero mirá lo linda que es, pero está todo cubierto como una vegetación. Es un pájaro, agrandalo, mirá. Vas a ver. Parece un tronco, pero no, es un pájaro. ¿Lo ves? ¿Tan duro está? Sí. Para mí es un tronco. Como gallo al horno. Sobre esta laguna, en el año 1618, conquistadores españoles establecieron una reducción indígena y por eso la laguna comenzó a llamarse de la reducción. El adoctrinamiento de los indígenas de la tribu del cacique Tubí-Chaminí estaba a cargo de los monjes franciscanos. Algunos años después, esta reducción se mudaría muy cerca de casa, a la ensenada de Barragán. Aún se conserva la cruz de la reducción, que fue restaurada y está exhibida también en la plaza principal.
El reino de Bután es un pequeño país de Asia con casi 41.000 kilómetros cuadrados y una población inferior a 800.000 habitantes. Está regido por una monarquía constitucional y, como dato curioso, fue el último país en levantar la prohibición de la televisión e internet. Esto ocurrió en el año 1999. En cuanto a la moneda, es el Gultrum, que se divide en 100 chertums. Las últimas monedas acuñadas tienen diseños muy exóticos y muy bellos. En cuanto a la nuestra, la de 5 chertums, tanto el anverso como el reverso tiene un facsímil de la moneda de 5 rupias butanesas que circuló en los años 1820 a 1835. Y del reverso tiene el valor de la moneda tanto en inglés como en idioma sonja. Otra moneda que no tengo es de 10 miliemes del año 1977 y es conmemorativa de la Revolución Correctiva, que fueron una serie de medidas políticas, económicas y sociales establecidas por el presidente Anwar al-Sadat. I think this will be a tremendous step towards permanent peace in the area. Tendientes a modernizar el país y que se mantuvieron mientras fuera presidente desde 1970 hasta 1981. Todos sabemos a dónde está Egipto y todos los legados que ha dejado a la civilización en su milenaria historia: álgebra, escritura, geometría, astronomía. Muchas de las cosas que damos por sentadas hoy en día fueron experimentadas por los eruditos egipcios hace miles de años. En cuanto a la moneda, en el anverso tiene escrito en árabe Jumhuriyat Misr al-Arabiyya, traducido es República Árabe de Egipto. Abajo, en números árabes, el valor 10 miliemes. Una libra es igual a 100 piastras, que es igual a 1000 miliemes. Más abajo, el año occidental, 1977, en números árabes. Pero también está el año del calendario musulmán, 1397. Para cerrar, también en árabe, la palabra miliemes. Del anverso tenemos la cara de una mujer con un sol radiante, una fecha, 10 de mayo de 1971, un cerco de alambres roto y una rama de olivo con 16 hojas. Seguimos paseando ahora la parroquia, que lleva el nombre de San Vicente Ferrer, santo valenciano que es el patrono de la ciudad de Valencia. Por supuesto, la parroquia está excelente, todo muy bien cuidado y pulcro, como todo lo que vimos de la ciudad. Realmente un lujo a pocos kilómetros del cabo de las grandes ciudades. Es un lugar para visitar y sumergirse en su tranquilidad. Encontré una moneda más que no tenía en mi colección y ahora son 4. Pero antes de hablarte de ella, quería comentarte acerca del lote de monedas de Mari. Ahora tiene 88 monedas extranjeras y unas pocas nacionales valiosas, como esta de 5 centavos de 1903, o la de 2 pesos de Borges, y esta siempre esquiva de medio centavo de Austral. Lo que voy a hacer es poner 4 monedas más, así recupero las que saqué, y voy a agregar 8 más para llegar a las 100 monedas. Y lo vamos a estar vendiendo a 3.000 pesos, o sea 30 pesos por moneda. Te voy a dejar el link de Mercado Libre en el detalle, o me podés contactar por Instagram también si te interesa. Otra moneda que no tengo y otro guiño del destino, como si estuviese preparado, apareció esta moneda de un penique de las Islas Malvinas, además de una moneda de los veteranos de la guerra. Hoy estuvimos en la plaza frente al monumento de los veteranos, que existen en muchos de los pueblos y ciudades que visité, y cada vez que veo uno se me estruja el corazón.
No fue un acontecimiento lejano que pasó hace muchos años. En 1982 yo tenía 10. En esa guerra murieron 650 combatientes nacionales, muchos de ellos conscriptos de apenas 20 años, 255 soldados ingleses y 3 civiles. Las Islas Malvinas son argentinas, eso no me cabe la menor duda, y deben ser recuperados por todos los medios pacíficos, pero hacer la guerra fue un acto demencial más de los que estamos acostumbrados de los gobernantes. Me gustaría decir que no va a pasar nunca más, pero no soy ingenuo. Todos los días están naciendo pequeños dictadores megalómanos, psicópatas, que no tendrían ningún problema en sacrificar a los hijos ajenos. Sin embargo, los chicos, los hombres que murieron en las Malvinas, lo hicieron defendiendo nuestra patria y a sus compañeros, y por eso son nuestros héroes y siempre los llevaremos en nuestros corazones. Miguel Ángel Arrascaeta fue herido por el fuego británico en la primera semana de junio y evacuado, pero creyendo que sus amigos del primer pelotón todavía lo necesitaban, el conscripto, que estaba hospitalizado, regresó a la primera línea, donde perdió la vida combatiendo en la batalla de London.